Good Evening Europe, ya ha salido la canción que va a representar a Dinamarca en el Festival de Eurovisión. Yo tenía mi gran favorita, que era Erika Jane con Death of Me. Estaba loca con esa canción, no concebía el festival sin ella. Me imaginaba, fantaseaba con una puesta en escena brutal, súper bailable. La letra invita a ello. Si no la habéis escuchado, os recomiendo que la busquéis, porque a mí me parecía un himno muy de discoteca, pero como que también es necesario a veces, ¿no? Me sonaba un poco ABBA también en algunos momentos, y me parecía que era un sonido que podía estar bien para este año, para el festival, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues nada, que por lo que he estado viendo sí que pasó de fase, se quedó la tercera de los 3 finalistas y no consiguió pues convencer más. De todas maneras tenía a Sisal como su gran competidora, que participó el año pasado ya y pues venía con mucho apoyo por parte del público. Y la verdad es que yo había escuchado que Sisal tenía mucha fuerza como para haber ganado el festival, y mi sorpresa fue que ni ganó Erika ni ganó Sisal, sino que ha ganado un chico cuyo nombre no puedo decir porque es bastante complicado. Soren Torpegaard Lund. Este chico, pues bueno, ha ganado con la canción Forbi Garhem, que es algo así como antes de que nos vayamos a casa, Before We Go Home. Entonces, bueno, no he visto nada, es una reacción ciega la que voy a hacer ahora mismo. Sí que he visto algo del tema de lo que va, porque como no lo voy a entender, parece ser que está en danés, pues necesito saber un poco de qué va. Y parece ser que habla de un poco de ese amor apasionado, intenso de una noche en la que no quieres que todo acabe, y bueno, pues esa conexión tan intensa, por lo visto es lo que se refleja en la canción. Entonces vamos a comentarla. Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang, men du har mig. Ja, du har mig. Du er så syrlig, du smelter på min tunge, helt ustyrlig. Jeg er så freaking dum, men du har mig. Ja, du har mig. Esto va a ser un fiestón. Kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Men please i den her aften, nej, bliv igen. Vi lader natten stå i flammer og glemmer os selv. Holder om hinanden til vi brænder ihjel. Glemmer at vi vågner og fortryder igen. Før vi går, før vi går, før vi går, før vi går, yeah. Tror jeg forsvinder, jo neon lyser høj. Natten binder mig til dine øjne. Sig du har mig, du har mig, yeah, yeah. Kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Hvis i den her aften, nej, bliv igen. Vi lader natten stå i flammer
Madre mía. Ostras. Pues pensaba que iba a ser como más vulgar, pero ha sido elegante, o sea, porque ha empezado así un poco hot, pero no sé, la verdad que ha quedado elegante. En los bailes, la línea un poco de los bailarines, de los movimientos, me parecía, bueno, atrevidos, pero sin ser vulgares, no sé, no... me sonaba como muy europea, muy dance, muy bailable. Puede llegar a ser un poquito pegadiza. Es verdad que no sé, no creo que sea un tema que se vaya a quedar en los primeros puestos destacando mucho, o sí, vete a saber, pero creo que es como agradable. Me gusta mucho la pasión que le pone él, que cuando tiene que estar como más sereno, porque vocalmente así lo requiere, pues consigue estarlo, pero que cuando tiene que bailar con energía y meterle caña, es bastante directo y consigue meterse en el baile. No sé, la verdad que me parece que este chico es un artista bastante integral, parece, por lo que veo, no conozco nada de su trayectoria, pero me parece que tenía bastante capacidad para hacer algo que fuera Eurovisión. He visto mucho cuidado en la puesta en escena. ¿Por qué digo esto? Porque con Erika, la actuación que yo he visto, me ha dejado decepcionada. Yo cuando escuchaba la canción, imaginaba una gran fiesta y la veía en Eurovisión, pero sí o sí. Y ostras, y cuando parece que siempre va a ser algo atractivo visualmente, pero cuando he visto la actuación de Erika en el Festival de Dinamarca de este fin de semana, me he quedado desinflada. No veía, la veía, pensaba que iba a ser mucho más cañera cantándola, porque la letra realmente habla de una desinhibición total en una discoteca, y entonces ella lo estaba cantando muy dulce, pero como que tenía poca energía corporal. Entonces estaba cantando algo, un mensaje como de liberación y de empoderamiento y demás, pero desde un sitio muy tímido, como muy poco atrevido, y entonces como que no me terminaba de creer la canción. Me ha decepcionado y aún así adoro esa canción y la voy a tener ahí como algo que tenía que haber ido a Eurovisión, pero claro, con otra presencia. No sé, no creo que haya habido un trabajo bien planteado. Pero sin embargo en esta veo que se ha trabajado mucho el tema visual. El tema visual, de los detalles, de los matices, del dinamismo, de ahora la cámara hace esto, ahora lo otro, y entonces te mantiene alerta todo el rato. En cambio con Erika me llega a aburrir y me parecía increíble, porque es que lo que he podido escuchar a esta canción últimamente, estaba yo entusiasmada. Y sin embargo esta, que no la había oído, pues ha ganado y va a quedar bien. Va a quedar muy visual y va a quedar muy estético, pero porque se ve pues una coherencia, no sé. Así que bueno, sin ser de mis favoritas para nada, la voy a poner pues en un puesto discreto de momento, y veremos a ver, porque esto no para de salir ya candidatos, y esto no... aquí no se para de sorprender uno con lo que va surgiendo de un lado y de otro. Así que bueno, sin más demora, nos vemos en el próximo vídeo y a ver qué nos propone el siguiente país.